Mi hijo me exigió vender mi casa para pagar la deuda de su hermana de 260,000 pesos. Pero no sabía que todo estaba a mi nombre desde hace años. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Aurelia García Mendoza. Tengo 61 años y he vivido en la misma casa del barrio de San Marcos, aquí en Aguascalientes, desde que tenía 24 años. Esta casa de adobe y ladrillo rojo, con su patio interior lleno de bugambilias moradas y su cocina que siempre huele a canela y café de olla, no es solo mi hogar, es mi vida entera construida ladrillo por ladrillo, memoria por memoria, junto al hombre que amé durante 30 años. Aquí crié a mis dos hijos, Ignacio, ahora de 38 años, e ingeniero civil que siempre creyó que el mundo le debía todo, y Belinda, de 33, artista frustrada que confundió los sueños con el derecho a vivir sin responsabilidades. Perdí a mi esposo Esteban hace más de 10 años, víctima de un infarto que se lo llevó mientras regaba estas mismas plantas que ahora cuido sola cada mañana. Era un martes por la tarde cuando terminé de lavar los platos del almuerzo, secándome las manos en el delantal bordado que mi madre me regaló para mi boda. El sol se colaba por la ventana de la cocina, dibujando cuadros dorados sobre las baldosas que Esteban y yo habíamos elegido juntos en el mercado de materiales, comparando precios durante semanas hasta encontrar las más bonitas que nuestro presupuesto permitiera. Escuché el portón de metal chirriando sobre el concreto, ese sonido familiar que había marcado el regreso de mi familia durante décadas. Pero esta vez, los pasos que se acercaban por el corredor sonaban diferentes, más pesados, más decididos, como los de alguien que venía a reclamar algo que consideraba suyo por derecho. Ignacio apareció en el marco de la puerta de la cocina, con el ceño fruncido y los puños apretados como si yo le hubiera hecho algo terrible. Su camisa azul de vestir estaba arrugada, señal de que venía directo del trabajo sin pasar por su casa a cambiarse. Sus zapatos de piel negra, que yo sabía que costaban más de lo que yo gastaba en comida durante un mes, golpearon el piso de la cocina con una autoridad que me heló la sangre. «Mamá, tenemos que hablar. Ya va siendo hora de que hagas lo que toca». Su voz tenía ese tono que había desarrollado desde que terminó la universidad. Ese registro profesional que usaba cuando explicaba cosas a personas que consideraba menos educadas que él. Me miró como si fuera una cliente problemática en su oficina de construcción, no como la mujer que lo había cargado en brazos durante sus primeros años de vida. «¿Qué pasa, mijo? ¿Quieres un café?», le pregunté, tratando de mantener la normalidad mientras mi corazón empezaba a latir más rápido. «No quiero café. Quiero que vendas la casa». Las palabras cayeron sobre la cocina como piedras arrojadas contra un cristal. Cada sílaba rebotó contra las paredes que habían escuchado las primeras palabras de mis hijos. Sus llantos nocturnos, sus risas durante las mañanas de domingo cuando desayunábamos juntos alrededor de la mesa que Esteban había construido con sus propias manos. «¿Cómo dices? ¿Qué casa?», logré susurrar, aunque ya sabía exactamente a qué se refería. «Tu casa. Esta casa. Necesitamos ese dinero urgentemente. Belinda está hasta el cuello con las deudas. 260,000 pesos, mamá. No podemos dejarla sola». Se paseó por mi cocina como un inspector evaluando una propiedad, sus ojos calculando el valor de cada rincón donde había transcurrido mi vida. Tocó el marco de la ventana donde colgaba mi maceta de hierbabuena, la misma que usaba para el té que le preparaba cuando llegaba enfermo del trabajo en sus años universitarios. «¿Y yo, Ignacio? ¿También me vas a dejar sola?». Mi pregunta flotó en el aire entre nosotros como el humo que se escapaba del comal, donde había estado calentando tortillas para su llegada, porque a pesar de todo, seguía siendo mi hijo, y mi instinto me decía que tenía que alimentarlo. «Mira, mamá», continuó, sin responder a mi pregunta, hablándome como si fuera una niña que no entendía conceptos básicos. «Tú ya viviste, ya criaste, ya trabajaste todos estos años. Esta casa puede salvarle la vida a tu hija. No seas egoísta». La palabra egoísta me pegó como una bofetada. Yo,
que había trabajado dobles turnos en la fábrica textil durante 15 años para darles estudios privados. Yo, que había vendido mis aretes de oro de la boda para pagarle a Ignacio su curso de inglés. Yo, que me había quedado sin dientes durante 5 años porque el dinero del dentista se fue en los uniformes escolares y los útiles que necesitaban cada enero. ¿Egoísta? Después de todo lo que les di, las palabras me salieron con un temblor que no pude controlar. Exacto. Ya diste, mamá. Ahora da un poco más. Por ella. Por Belinda. Ignacio se acercó a la estufa donde tenía puesto el agua para el café. Tomó una taza sin pedir permiso, como hacía cuando era adolescente y llegaba hambriento de la escuela. Pero ahora ese gesto familiar se sentía como una invasión, como si estuviera tomando posesión de objetos que ya consideraba parcialmente suyos. Además, ¿para qué necesitas tanto espacio? Vives sola, mamá. Podrías mudarte a un departamento pequeño, algo más manejable para tu edad. Sería mejor para ti también. Sus palabras me transportaron a todos los domingos que había pasado cocinando para una mesa vacía después de que ambos se mudaron y dejaron de venir a comer. Recordé las Navidades donde ponía 4 lugares en la mesa esperando que llegaran, y al final guardaba toda la comida porque aparecían apenas 1 hora. Comían rápido y se iban con prisa a celebraciones más importantes con personas más interesantes. Esta casa está llena de recuerdos tuyos y de Belinda, le dije, señalando hacia el pasillo donde aún conservaba las marcas en la pared donde Esteban medía su altura cada año. Aquí están sus primeros pasos, sus primeras palabras. Los recuerdos no pagan deudas, mamá. Belinda está desesperada. Perdió su trabajo en la galería. No puede conseguir nada nuevo con ese historial crediticio. Si no hacemos algo ya, van a embargarle todo. Me senté en la silla donde había desayunado durante 37 años, mirando a este hombre que había salido de mi vientre, pero que ahora me hablaba como un extraño. Sus ojos, que de niño se llenaban de lágrimas cuando se lastimaba y corría a mis brazos buscando consuelo, ahora me evaluaban con la frialdad de alguien calculando el valor de una transacción comercial. ¿Y si no vendo?, pregunté, aunque parte de mí temía conocer la respuesta. Entonces no somos familia, mamá, porque la familia se ayuda. Y si no puedes ayudar a tu propia hija cuando más te necesita, entonces no sé qué clase de madre eres. El silencio que siguió fue ensordecedor. En él cabían todos los años que había trabajado para mantenerlos estudiando, mientras otros niños del barrio ya trabajaban. Cabían todas las noches que me quedé despierta cuidándolos cuando tenían fiebre. Cabían todos los sacrificios que había hecho sin pensar 2 veces. Porque así se hace cuando amas a alguien más que a ti misma. Dame tiempo para pensarlo. Susurré finalmente. Tienes 1 semana, mamá. 1 semana para decidir si quieres salvar a tu hija o si prefieres aferrarte a un montón de ladrillos viejos. Se fue sin despedirse, dejando su taza sucia sobre la mesa como había hecho durante toda su juventud, esperando que yo la lavara como siempre había lavado todo lo que él ensuciaba. El sonido del portón al cerrarse resonó por toda la casa vacía, magnificado por la soledad que se había vuelto mi compañera más fiel desde que Esteban se fue. Esa noche, me senté en el patio donde mi esposo y yo habíamos planeado nuestros sueños bajo las estrellas. Las bugambilias que él había plantado seguían floreciendo cada primavera, ignorantes del drama humano que se desarrollaba bajo su sombra. Sus flores moradas se mecían con la brisa nocturna de agosto, susurrándome secretos de resistencia y belleza que solo las plantas parecen entender. Tomé entre mis manos la fotografía enmarcada que tenía sobre la mesa de centro, la de mi boda con Esteban. Estábamos tan jóvenes, tan llenos de esperanza y planes para el futuro. Él con su traje prestado pero planchado con amor. Yo con el vestido blanco que mi hermana había cosido trabajando noches enteras para que estuviera listo a tiempo. ¿Qué harías tú, mi amor?, le pregunté a la imagen, como había hecho tantas veces durante estos años de viudez. ¿Cómo protegería nuestra casa de nuestros propios hijos? Pero esa noche, por primera vez desde su muerte, me pareció escuchar su respuesta en el viento que movía las hojas del naranjo que habíamos plantado para celebrar el nacimiento de Ignacio. Pelea, Aurelia, la casa es tuya. Siempre fue tuya.
Los siguientes días se convirtieron en una tortura silenciosa. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón se disparaba pensando que sería Belinda, por fin llamando para hablar conmigo como madre e hija, no como deudora y acreedora. Pero el teléfono permanecía mudo, tan silencioso como la casa que ahora se sentía demasiado grande para una sola persona. Me encontré reviviendo cada sacrificio que había hecho por ellos, como si mi mente fuera una máquina de tortura diseñada para recordarme exactamente todo lo que había entregado a cambio de esta traición. Las noches se llenaron de recuerdos que dolían como heridas abiertas. Recordé cuando Ignacio tenía 8 años y enfermó de neumonía. Esteban estaba trabajando en una obra en León y no podía regresar. Yo falté 3 semanas al trabajo para cuidarlo día y noche, durmiendo en una silla junto a su cama, midiendo su temperatura cada 2 horas, obligándolo a tomar las medicinas que costaron el dinero destinado al pago de la luz. La empresa textil me descontó esas 3 semanas de mi sueldo anual, pero mi niño se salvó. Cuando finalmente pudo levantarse, me abrazó con sus bracitos delgados y me dijo: «Mamá, cuando sea grande, voy a cuidarte como tú me cuidas». Mentira. Todo había sido una mentira de niño que no sabía que las promesas se olvidan cuando crecemos y otros intereses se vuelven más importantes. También recordé el día que Belinda llegó llorando de la preparatoria porque sus compañeras se burlaban de sus zapatos baratos. Tenía 16 años y había descubierto que la moda era más importante que las matemáticas o la historia. Esa misma tarde, vendí mi anillo de compromiso, el único de oro que tenía, para comprarle los tenis Nike que quería, esos que costaban más de lo que yo ganaba en una quincena. «Gracias, mami. Eres la mejor madre del mundo», me había dicho, bailando por toda la casa con sus zapatos nuevos. «Nunca voy a olvidar esto. Te prometo que cuando sea famosa, te voy a comprar todo lo que quieras». Otra promesa rota. Otra inversión emocional que nunca generó los dividendos de amor y reconocimiento que había esperado. La verdad es que había estado pagando las deudas de Belinda durante años, sin darme cuenta completamente de la magnitud del problema. Todo había comenzado cuando ella decidió estudiar artes visuales en una universidad privada carísima en la Ciudad de México. «Es mi vocación, mamá», me decía cada vez que le depositaba dinero para sus gastos. «El arte es lo mío. Algún día vas a estar orgullosa de mí». Le pagué 4 años de universidad, alquiler de departamento, materiales de arte, exposiciones que nunca vendían nada. Cuando se graduó, en lugar de buscar trabajo, decidió que necesitaba tiempo para encontrar su estilo artístico. Así que siguió viviendo de mi dinero mientras pintaba cuadros que nadie quería comprar. Luego vinieron los préstamos para montar su galería de arte en una zona elegante de la capital. «Es una inversión, mamá. En 2 años te voy a devolver todo con intereses». Firmé como aval sin leer los documentos porque confiaba en ella, porque era mi hija, y las madres mexicanas no abandonamos a nuestros hijos cuando persiguen sus sueños. Después llegaron las tarjetas de crédito que ella necesitaba para emergencias, pero que usaba para comprar vestidos de diseñadores, cenas en restaurantes caros, viajes a festivales de arte en Europa que, según ella, eran indispensables para hacer contactos profesionales. Cada vez que yo mencionaba mi preocupación por los gastos, Belinda me manipulaba con lágrimas y reproches. «¿No crees en mi talento? ¿No confías en que puedo lograr algo grande? Todas mis amigas tienen el apoyo de sus familias. Solo tú me haces sentir culpable por seguir mis sueños». Y yo cedía, siempre cedía, porque era más fácil firmar otro documento, transferir más dinero, aceptar otra responsabilidad financiera que enfrentar las lágrimas y los reproches de una hija que había aprendido que la culpa era un arma más efectiva que la gratitud. Ignacio, por su parte, había desarrollado una costumbre igualmente costosa: rescatar a Belinda de cada crisis financiera que ella misma creaba, pero usando mi dinero en lugar del suyo. «Es que yo tengo mi propia familia que mantener», me explicaba cada vez que le pedía por qué él no podía ayudar a su hermana con sus propios recursos. «Mi esposa y mis hijos dependen de mi sueldo, pero tú vives sola, no tienes grandes gastos». No tenía grandes gastos porque había aprendido a vivir con lo mínimo indispensable. Compraba la carne más barata del mercado,
la que tenía que cocinar inmediatamente porque estaba a punto de echarse a perder. Usaba la misma ropa durante años, remendándola cuando se rompía, porque comprar nueva parecía un lujo innecesario cuando había bocas que alimentar y carreras universitarias que financiar. Mi casa se había convertido en el banco familiar sin que yo me diera cuenta. Cada vez que alguno de mis hijos tenía problemas económicos, aparecían en mi cocina con esa expresión de urgencia que había aprendido a reconocer como preludio de otra solicitud de dinero. Es solo un préstamo, mamá. Te voy a devolver hasta el último peso. Eres la única que puede salvarnos. Las palabras cambiaban, pero el resultado era siempre el mismo. Yo firmaba, yo pagaba, yo me endeudaba. Y ellos se iban sintiéndose aliviados mientras yo me quedaba despierta calculando cómo hacer rendir el dinero hasta fin de mes. Durante esos días de reflexión forzada, mientras caminaba por mi casa sintiendo como si fuera una extraña en mi propio hogar, comencé a sumar mentalmente todo lo que había invertido en mis hijos durante sus años adultos. No solo la universidad de Belinda, sino también el enganche del departamento de Ignacio, el auto que le compré cuando consiguió su primer trabajo, las vacaciones familiares que yo financiaba, porque era importante mantener la unión familiar. Había pagado bautizos, primeras comuniones, 15 años de la hija de Belinda que yo apenas conocía porque vivía en la capital. Había regalado electrodomésticos para sus casas nuevas, muebles para sus recámaras, juguetes para mis nietos que me visitaban solo en Navidad y cuando necesitaban algo. El jueves por la mañana, mientras regaba mis plantas en el patio, la única actividad que seguía dándome paz, escuché voces conocidas al otro lado de la barda que separaba mi casa de la de doña Carmen, mi vecina desde hace más de 20 años. ¿Ya supiste lo de Aurelia?, decía una voz que reconocí como la de mi comadre Rosa. ¿Qué pasó?, respondió doña Carmen con esa curiosidad cautelosa que desarrollan las mujeres de nuestra edad cuando intuyen que las noticias no van a ser buenas. Sus hijos la quieren obligar a vender la casa. Dicen que es para pagar las deudas de la niña artista esa, la que nunca trabajó en serio. ¡No puede ser! Esa casa la construyó con Esteban cuando eran jóvenes. Ahí crió a sus hijos. Pues sí, comadre. Pero ya ves cómo son los hijos de ahora. Creen que los padres les deben todo eternamente. Sus palabras me dolieron más que cualquier insulto directo, porque confirmaban que mi situación era visible para todo el barrio. Mis vecinos estaban hablando de mí con la misma lástima reservada para las viudas abandonadas por familias ingratas. Esas historias que se repetían en cada colonia de México con variaciones menores, pero con el mismo resultado devastador. Esa tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de los techos de lámina del barrio, apareció mi nieto Sebastián, el hijo mayor de Ignacio. Tenía 15 años y esa expresión de incomodidad que desarrollan los adolescentes cuando sus padres los obligan a participar en conversaciones de adultos. «Hola, abuela», me saludó sin mirarme directamente a los ojos, jugueteando con su teléfono celular como si fuera un amuleto que lo protegiera de la tensión que llenaba el ambiente. «Hola, mijo. ¿Cómo estás? Hace tiempo que no te veía por aquí. Mi papá me mandó a hablar contigo. Dice que…» Se detuvo, claramente incómodo con el mensaje que había sido forzado a entregar. «Dice que la familia te necesita ahora, que la tía Belinda está muy mal y que tú eres la única que puede ayudarla». Observé a este muchacho que había cargado en brazos cuando era bebé, al que había enseñado a andar en bicicleta en el patio de esta misma casa, al que había consolado cuando sus padres se peleaban y él llegaba confundido a preguntarme por qué los adultos gritaban tanto. «¿Y tú qué opinas, Sebastián? ¿Crees que debo vender mi casa?». Me miró sorprendido, como si nadie le hubiera pedido su opinión sobre un asunto tan importante. Sus ojos, tan parecidos a los de Ignacio cuando era niño, se llenaron de una tristeza que trató de ocultar mirando hacia el piso. «No sé, abuela. Solo sé que mis papás se la pasan peleando por esto, y que la tía Belinda llora mucho cuando habla por teléfono. Pero…» Hizo una pausa, como si estuviera tomando una decisión difícil. «Esta casa es bonita. Aquí me enseñaste a hacer papalotes. No entiendo por qué tiene que desaparecer todo». Sus palabras fueron como un rayo de luz en medio de la oscuridad que había envuelto mi mundo durante esa semana. Alguien, al menos,
recordaba que esta casa había sido un lugar de amor y creación, no solo una propiedad inmobiliaria esperando ser liquidada para resolver problemas ajenos. Gracias por decirme la verdad, mijo, le respondí, tomando su mano entre las mías. Los adultos a veces nos olvidamos de que las decisiones importantes afectan a todos, no solo a quienes las toman. Sebastián se fue esa tarde con una expresión pensativa, como si nuestra conversación hubiera plantado una semilla de duda sobre la justicia de lo que su familia estaba exigiendo. Yo me quedé en el patio hasta que las luces de las casas vecinas se encendieron una por una, marcando el inicio de otra noche de insomnio y reflexiones dolorosas. La semana que Ignacio me había dado para decidir se acercaba a su fin, y yo aún no tenía una respuesta que pudiera satisfacer sus demandas sin traicionarme completamente a mí misma. El viernes por la mañana, cuando faltaban solo 2 días para el ultimátum de Ignacio, decidí hacer algo que había estado posponiendo desde la muerte de Esteban: revisar todos los documentos importantes que guardaba en el escritorio de caoba del estudio, ese mueble que había pertenecido a mi suegro, y que contenía los papeles de toda una vida construida con esfuerzo. Abrí cada cajón con el ritual solemne de quien está preparándose para una batalla que no pidió, pero que debe enfrentar. Entre las escrituras de la casa, los recibos de servicios pagados religiosamente durante décadas y las pólizas de seguros que Esteban había contratado para protegernos de cualquier eventualidad, encontré una carpeta manila que no recordaba haber visto antes. Dentro había fotocopias de pagarés firmados por Belinda. Mi nombre aparecía como aval en todos ellos. Préstamos bancarios, casas de empeño, financieras de esas que cobran intereses abusivos a gente desesperada. Las fechas se remontaban a 5 años atrás, mucho antes de la supuesta crisis actual, que Ignacio había usado para justificar su demanda. Las cantidades me quitaron el aliento. 80,000 pesos en Electra, 45,000 en Coppel, 65,000 en un banco que ni siquiera conocía. Y en cada documento, mi firma, mi nombre, mi responsabilidad legal por deudas que había firmado sin leer, confiando en las explicaciones apresuradas de una hija que me había entrenado para no hacer preguntas incómodas. Mis manos temblaron mientras sostenía la evidencia de mi propia ingenuidad. ¿Cómo había sido tan ciega? ¿Cómo había permitido que me convirtieran en la garante de una vida que no controlaba ni supervisaba? El teléfono sonó exactamente a las 10 de la mañana. Era Belinda, y su voz sonaba diferente, más suave, más manipuladora. «Mamá, ¿cómo amaneciste? Te he estado pensando mucho estos días». «Bien, hija. Aquí, revisando unos papeles». «Ay, mamá, qué bueno que me contestas. Sabes que he estado muy angustiada. No duermo pensando en todo esto. Ayer fui al psicólogo y me dijo que tengo depresión por el estrés financiero. Su técnica había evolucionado. Ya no era la exigencia directa, sino la manipulación emocional sofisticada. Convertirse en víctima para que yo me sintiera culpable de su sufrimiento. Belinda, encontré unos documentos. ¿Cuáles documentos, mamá? Los pagarés, los préstamos. Todo está a mi nombre desde hace años. El silencio del otro lado de la línea duró una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz había perdido toda la suavidad artificial. «Bueno, sí, tú eres mi mamá. Para eso están las madres, ¿no? Para apoyar a sus hijos cuando los necesitan. ¿Para eso estoy? ¿Para firmar deudas que no conozco? No dramatices, mamá. Sabías perfectamente lo que firmabas. No te hagas la víctima ahora». La crueldad de sus palabras me pegó como una cachetada física. Esta era mi hija, la niña que había mecido durante noches enteras cuando le dolía el estómago, la adolescente que había defendido cuando sus maestros se quejaban de su comportamiento rebelde, la joven que había abrazado con orgullo el día de su graduación universitaria. Belinda, yo trabajé 30 años en la fábrica para darles todo lo que necesitaban. Vendí mis joyas, hipotequé esta casa. Me endeudé hasta el cuello para que ustedes tuvieran oportunidades que yo nunca tuve. Y te lo agradezco, mamá. Pero eso es lo que hacen las madres. Es su obligación. Ahora necesito que hagas una cosa más por mí. ¿Obligación? Sí, obligación. Tú nos trajiste al mundo sin preguntarnos si queríamos nacer. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que estemos bien.
Sus palabras me atravesaron el alma como dagas envenenadas. Habían reducido 30 años de maternidad sacrificada a una obligación, como si el amor incondicional que había derramado sobre ellos fuera una deuda que nunca terminaría de pagar. Si no me ayudas ahora, mamá, van a embargar todo lo que tengo. Mi departamento, mi coche, hasta mis cuadros. ¿Eso es lo que quieres para tu hija? ¿Y qué quieres tú para tu madre? ¿Que me quede sin techo a los 61 años? Exageras. Con el dinero de la venta puedes comprarte algo más pequeño. Un departamento cerca del centro. Sería hasta más cómodo para ti. Colgué el teléfono sin responder. Mis piernas me temblaban tanto que tuve que sentarme en el sillón de la sala, ese que había tapizado 3 veces durante los años porque no podíamos permitirnos cambiarlo por uno nuevo. Mis manos sostenían los pagarés que documentaban mi propia destrucción financiera, evidencia de cómo había sido utilizada sistemáticamente por las personas en quienes más confiaba. Esa tarde, cuando el calor de agosto hacía que el aire se sintiera espeso y pesado, decidí hacer algo que no había hecho en años. Visité la tumba de Esteban. El cementerio municipal estaba a 40 minutos en autobús. Un viaje que había dejado de hacer regularmente porque los recursos para transporte se habían vuelto tan escasos que tenía que elegir entre visitar a mi esposo muerto o comprar verduras frescas. Su lápida de granito gris se veía pequeña entre las tumbas más elaboradas de familias con mayor poder adquisitivo. Esteban García Herrera, esposo y padre amado, 1955-2013. Las letras doradas se habían desvanecido con los años y la intemperie, pero su nombre aún se leía claramente bajo los rayos del sol que filtraba entre los árboles de pirul, plantados por el ayuntamiento. Me senté sobre el pasto seco junto a su tumba, sin importarme que la tierra manchara mi falda. Le conté todo: las deudas, las exigencias, la manipulación, el ultimátum. Le expliqué cómo nuestros hijos habían convertido el amor maternal en una herramienta de extorsión, cómo habían transformado mis sacrificios en obligaciones que nunca terminarían de cumplir. No sé qué hacer, mi amor. Le susurré al viento que movía las flores de plástico que había traído la última vez. Si vendo la casa, me quedo sin nada. Pero si no la vendo, pierdo a mis hijos para siempre. Una señora mayor que visitaba una tumba cercana se acercó con pasos cuidadosos, como si reconociera en mi postura la desesperación que solo entienden quienes han vivido tragedias similares. ¿Se encuentra bien, señora?, me preguntó con esa gentileza instintiva que caracteriza a las mujeres de nuestra generación cuando nos encontramos con otras en momentos de dolor. «Mi familia me quiere quitar mi casa», le respondí sin pensarlo, como si las palabras hubieran estado esperando la oportunidad de escapar de mi garganta. «Ay, hija. ¿Los hijos?» «Los hijos». La mujer negó con la cabeza, un gesto que contenía décadas de sabiduría amarga sobre la naturaleza humana y la capacidad infinita de las familias para herirse mutuamente. A mí me pasó algo parecido hace años. Me confió, sentándose en el pasto junto a mí como si fuéramos viejas amigas compartiendo secretos. Mi hijo mayor quería que vendiera todo para financiar su negocio de autos usados. Decía que era una inversión familiar, que todos íbamos a beneficiarnos cuando el negocio despegara. ¿Y qué hizo? Vendí. Sus ojos se llenaron de lágrimas que se negaba a derramar. Vendí la casa donde había vivido 40 años. Me mudé a un cuarto de azotea que mi hijo me rentaba con el dinero de mi propia casa. El negocio quebró en 6 meses. Mi hijo se declaró en bancarrota. Yo perdí todo. ¿Y ahora? Ahora vivo con una sobrina que me tiene lástima. Duermo en su sofá, como arrimada, como castigo por haber confiado en la palabra de mi propio hijo. Su historia me cayó como un balde de agua helada. Era mi futuro si cedía a las presiones de Ignacio y Belinda. Era la vida que me esperaba si permitía que el chantaje emocional triunfara sobre el instinto de supervivencia. «No cometa el mismo error que yo, señora», me dijo antes de despedirse. «Los hijos que de verdad la aman nunca le pedirían que se quede sin nada. Los que sí se lo piden. Esos no son sus hijos. Son sus verdugos». Regresé a casa en el autobús de las 5 de la tarde, rodeada de trabajadores que volvían a sus hogares después de jornadas largas y salarios insuficientes.
Observé sus rostros cansados pero serenos, la tranquilidad de personas que sabían que tenían un lugar al cual llegar, una familia que los esperaba con cariño genuino en lugar de demandas financieras. Esa noche, por primera vez en semanas, no pensé en Ignacio ni en Belinda. En lugar de eso, me concentré en prepararme una cena completa. Sopa de tortilla con epazote de mi jardín, quesadillas con queso que había comprado sin culpa, un vaso de agua fresca con limón. Comí despacio, saboreando cada bocado como si fuera un acto de resistencia contra quienes querían despojarme hasta de la capacidad de alimentarme dignamente. Después de cenar, me di un baño largo en la tina que Esteban había instalado cuando renovamos el baño hace 15 años. El agua caliente relajó músculos que llevaban semanas tensos por el estrés y la ansiedad. Me miré en el espejo del baño. Realmente, me miré por primera vez en meses. Ahí estaba Aurelia García Mendoza, una mujer de 61 años que había trabajado desde los 14, que había criado 2 hijos prácticamente sola mientras su esposo trabajaba en obras de construcción lejos de casa, que había mantenido una familia funcionando con recursos limitados y amor ilimitado, una mujer que merecía respeto, no ultimátums, una mujer que tenía derecho a conservar el hogar que había construido con décadas de esfuerzo. No me voy a rendir, le dije a mi reflejo en el espejo empañado por el vapor del baño. Esta casa es mía. Y yo también soy mía. Por primera vez en una semana, dormí toda la noche sin despertarme. El sábado llegó como una tormenta anunciada. Ignacio apareció a las 7 de la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a calentar las baldosas del patio, y yo estaba preparando mi café de olla con piloncillo, ese pequeño ritual matutino que me conectaba con las tradiciones que mi madre me había enseñado y que me daban fuerzas para enfrentar cada día. No vino solo. Traía a su esposa Patricia, una mujer delgada y nerviosa que siempre me había mirado como si fuera un gasto innecesario en el presupuesto familiar. Patricia llevaba puesto un vestido negro que parecía demasiado elegante para una visita matutina, como si hubiera venido a un funeral en lugar de a la casa de su suegra. «Buenos días, mamá», dijo Ignacio con una formalidad que me heló la sangre. «Supongo que ya tomaste tu decisión». «Buenos días, Ignacio». «Patricia», respondí, notando cómo mi nuera evitaba mirarme directamente a los ojos. «¿Gustan café?» «No venimos a desayunar», interrumpió Patricia con esa voz aflautada que usaba cuando quería parecer dulce, pero que sonaba falsa como moneda de chocolate. «Venimos porque necesitamos resolver esto de una vez por todas». Se sentaron en mi comedor sin esperar invitación, ocupando las sillas donde habían desayunado durante años en las reuniones familiares que yo organizaba cada domingo, preparando mole rojo desde la madrugada y comprando refrescos de vidrio para los nietos que jugaban en el patio mientras los adultos discutían de política y deportes. Ignacio me contó todo sobre la situación de Belinda, continuó Patricia, sacando una calculadora de su bolsa como si fuera un arma. Y la verdad, doña Aurelia, no entendemos por qué está siendo tan difícil. ¿Difícil? Sí, difícil. Belinda es su hija. Está pasando por un momento terrible. Y usted tiene la solución en sus manos. Patricia extendió unos papeles sobre mi mesa, documentos que habían preparado sin consultarme, como si mi consentimiento fuera solo una formalidad necesaria para completar un proceso que ya consideraban terminado. Mire, ya contactamos a un agente inmobiliario. Esta zona se ha revalorizado mucho en los últimos años. Su casa podría venderse por más de 800,000 pesos. Suficiente para pagar las deudas de Belinda y que usted se compre algo más apropiado para su edad. Observé los papeles sin tocarlos, como si estuvieran contaminados con una enfermedad que pudiera infectarme si los rozaba. Había fotografías de mi casa tomadas desde diferentes ángulos, descripción de las habitaciones, medidas de los espacios donde había transcurrido mi vida. Alguien había estado aquí, documentando mi hogar como si fuera una mercancía esperando ser liquidada. ¿Quién tomó estas fotos? Yo las tomé la semana pasada, admitió Ignacio sin asomo de vergüenza. Cuando vine a hablar contigo, necesitábamos saber el valor real de la propiedad para hacer los cálculos. ¿Entraste a mi casa a tomarle fotos sin mi permiso? Por favor, mamá, no seas dramática. Soy tu hijo. Esta casa también es parte de mi herencia.
Tu herencia va a llegar cuando yo me muera, Ignacio. Mientras tanto, esta casa es mía. Patricia suspiró con la exasperación de quien está tratando de razonar con alguien obstinadamente irracional. Doña Aurelia, seamos prácticas. Usted vive sola en una casa de 4 recámaras. Es demasiado grande, demasiado trabajo de mantenimiento para una persona de su edad. Sería más lógico que viviera en algo más manejable. ¿Más lógico para quién? Para usted. Para todos. Para la familia. Ignacio se levantó y comenzó a caminar por la sala, señalando detalles como un rematador evaluando piezas para subasta. Mira nada más cuánto espacio desperdiciado. Esta recámara que era mía, completamente vacía. La de Belinda, igual. El estudio de papá, lleno de papeles viejos que nadie necesita. Es absurdo mantener todo esto por puro sentimentalismo. Sus palabras convirtieron cada rincón de mi casa en territorio enemigo. La recámara donde había pasado noches en vela cuando él tenía pesadillas se volvió espacio desperdiciado. El estudio donde su padre trabajaba en los presupuestos de construcción que mantuvieron a flote a nuestra familia se convirtió en un depósito de papeles viejos que nadie necesita. Además, continuó Patricia, piense en sus nietos. Sebastián va a entrar a la preparatoria el año que viene. Va a necesitar computadora nueva, uniformes, libros. Con su parte del dinero de la venta, Ignacio podría asegurarle una mejor educación. La manipulación había alcanzado nuevas profundidades. Ahora estaban usando a mis nietos como rehenes emocionales, sugiriendo que mi negativa a vender la casa afectaría directamente el futuro de los niños que más amaba en el mundo. ¿Y si digo que no? La pregunta flotó en el aire como una amenaza involuntaria. Ignacio y Patricia intercambiaron una mirada que contenía conversaciones previas. Estrategias discutidas en la privacidad de su hogar sobre cómo manejar mi resistencia. Bueno, mamá, dijo Ignacio, su voz adquiriendo el tono de alguien que está perdiendo la paciencia con un subordinado problemático. Esperamos que no sea necesario llegar a extremos desagradables. ¿Qué extremos? Legalmente hablando, tú eres responsable de las deudas de Belinda. Firmaste como aval. Si ella no puede pagar y tú tampoco, los acreedores pueden embargar tus propiedades para recuperar su dinero. ¿Me estás amenazando? No te estoy amenazando. Te estoy explicando la realidad. Si no vendes voluntariamente, van a quitarte la casa de todas maneras. Pero si cooperas, al menos salvamos a Belinda y tú conservas algo del dinero. Patricia asintió como si estuviera presenciando una explicación perfectamente razonable sobre matemáticas básicas o procedimientos legales evidentes. Es simple economía familiar, doña Aurelia. A veces tenemos que hacer sacrificios por el bien común. ¿Sacrificios? La palabra me salió como un grito ahogado. ¿Ustedes saben lo que es sacrificarse? Me levanté de mi silla con una energía que no sabía que conservaba, alimentada por décadas de frustración contenida que finalmente encontraba una voz. ¿Saben lo que es trabajar 12 horas en una fábrica respirando pelusa de algodón que te destroza los pulmones? ¿Saben lo que es no comprar medicina para ti, porque el dinero se necesita para los útiles escolares? ¿Saben lo que es usar la misma ropa durante 5 años mientras tus hijos estrenan outfit cada temporada? Ignacio y Patricia me miraron como si hubiera perdido la cordura, como si mi dolor fuera una inconveniencia que complicaba innecesariamente sus planes perfectamente racionales. Mamá, cálmate. No te pongas histérica. No estoy histérica. Estoy harta. Por primera vez en mi vida adulta, grité en mi propia casa. Mi voz rebotó contra las paredes que conocían cada susurro de amor que había compartido con Esteban, cada canción de cuna que había cantado para dormir a mis bebés, cada oración que había murmurado pidiendo fuerzas para ser mejor madre. Estoy harta de que me traten como su empleada doméstica personal. Estoy harta de que solo me busquen cuando necesitan algo. Estoy harta de ser la solución a todos los problemas que ustedes mismos se crean. Patricia se levantó con movimientos rápidos y nerviosos, como si mi estallido emocional fuera contagioso y pudiera infectarla con pensamientos peligrosos sobre la justicia familiar. Ignacio, vámonos. Tu madre no está siendo razonable. No, Patricia, le respondí antes de que él pudiera hablar. Tu suegra está siendo razonable por primera vez en décadas.
Y eso te asusta porque significa que el banco familiar está cerrando permanentemente. Ignacio me miró con una expresión que nunca le había visto antes. Desprecio puro, como si yo fuera un obstáculo molesto entre él y algo que le pertenecía por derecho natural. Está bien, mamá. Si esa es tu decisión final, no vuelvas a llamarme cuando tengas problemas. No vuelvas a pedirme ayuda cuando estés enferma o cuando necesites que alguien te lleve al doctor. Ya decidiste que tu casa vale más que tu familia. No, Ignacio. Ustedes decidieron que mi dinero vale más que mi bienestar. Hay una diferencia. Se fueron dando portazos. Patricia caminando tan rápido que casi corrí. Para alcanzar a su esposo. Sus tacones golpearon el concreto del patio con la prisa de alguien escapando de una escena incómoda, que podría obligarla a cuestionar la moralidad de sus propias acciones. Me quedé parada en mi sala, temblando pero sintiendo algo que no había experimentado en años. La extraña libertad que viene después de decir la verdad, sin importar las consecuencias. Los días siguientes transcurrieron en un silencio que inicialmente me aterrorizó, pero que poco a poco se transformó en algo parecido a la paz. El teléfono no sonaba. No había voces exigentes pidiendo dinero, explicaciones o sacrificios. No había drama familiar interrumpiendo mis mañanas. Por primera vez en años, mi casa era verdaderamente mía. El lunes por la mañana, mientras preparaba mi desayuno sin prisa, sin la ansiedad de estar esperando la próxima crisis familiar, me di cuenta de algo sorprendente. Había olvidado cómo se sentía vivir sin estrés constante. El café sabía mejor cuando no lo interrumpían llamadas desesperadas. Las tortillas que calentaba en el comal se doraban perfectamente cuando no tenía que correr a atender emergencias ajenas. Decidí hacer algo que no había hecho en décadas. No planear mi día alrededor de las necesidades de otros. Me vestí con la falda azul que me gustaba, pero que rara vez usaba, porque Belinda una vez había comentado que me hacía ver como señora de pueblo, y caminé hasta el centro de Aguascalientes, no porque tuviera que hacer algún mandado urgente para alguien más, sino porque quería recordar cómo se sentía caminar por gusto propio. La plaza principal estaba llena de gente viviendo sus vidas normales, madres jóvenes empujando carriolas, ancianos jugando dominó bajo la sombra de los laureles, vendedores ambulantes ofreciendo raspados y elotes preparados. Observé a una pareja de novios tomándose fotos junto a la fuente, riéndose por algo que solo ellos entendían, y sentí una punzada de nostalgia no por lo que había perdido, sino por lo que nunca me había permitido disfrutar completamente. Me senté en una banca frente a la catedral y saqué de mi bolsa algo que había encontrado esa mañana mientras organizaba los papeles del escritorio. Una libreta pequeña que Esteban me había regalado años atrás para que anotara mis pensamientos importantes. Nunca la había usado porque siempre estaba demasiado ocupada pensando en las necesidades de otros para considerar que mis propios pensamientos pudieran tener importancia. Escribí la primera entrada. Hoy caminé sola, y no fue solitario. Fue libertad. El martes apareció doña Carmen, mi vecina, con una charola de tamales oaxaqueños, y esa expresión de preocupación genuina que desarrollan las mujeres mayores cuando intuyen que una de las suyas está pasando por momentos difíciles. Aurelia, mija, te traje unos tamales que hice ayer. Se me hicieron demasiados para mí sola. Sabíamos las dos que había hecho esos tamales específicamente para mí, pero participamos en la ficción cortés que nos permitía mantener la dignidad intacta mientras se ofrecía ayuda sin humillar a quien la recibía. Gracias, comadre. Qué bueno que viniste. Pon café mientras caliento los tamales. Nos sentamos en la cocina como habíamos hecho cientos de veces a lo largo de los años, pero esta vez la conversación tomó un giro diferente. ¿Cómo te sientes, Aurelia? Después de lo que pasó con tus hijos, digo. Extraño, Carmen. Muy extraño. Como si hubiera despertado de un sueño muy largo y muy pesado. A veces los hijos se nos olvida que también somos personas, ¿verdad? Creen que somos nada más máquinas de dar amor y dinero. Sus palabras me llegaron hondo porque venían de alguien que había criado 4 hijos y que entendía la compleja danza entre el amor maternal y la explotación emocional que a menudo se disfrazaba de devoción filial.
¿Tú crees que hice mal en no vender la casa? ¿Tú qué crees? No sé. Durante tantos años mi felicidad dependía de que ellos estuvieran bien. Ahora no sé ni siquiera qué me hace feliz a mí. Carmen tomó mi mano con esa gentileza instintiva que caracteriza a las mujeres de nuestra generación cuando necesitamos ofrecer consuelo sin palabras. Entonces ya es hora de que lo averigües. ¿No crees? Esa tarde, cuando Carmen se fue, tomé una decisión que me sorprendió por su simplicidad. Fui al banco, no para solicitar un préstamo o resolver algún problema financiero creado por las deudas de Belinda, sino para abrir mi propia cuenta de ahorros. Una cuenta que solo estuviera a mi nombre, que no tuviera beneficiarios adicionales, que no pudiera ser vaciada por hijos desesperados o nueras calculadoras. La empleada del banco, una joven de unos 30 años con una sonrisa profesional pero cálida, me explicó las opciones disponibles con una paciencia que contrastaba dramáticamente con la impaciencia que había experimentado en casa durante las últimas semanas. ¿Qué tipo de cuenta le interesa, señora García? Una que sea solo mía, respondí, y la simplicidad de mi respuesta me hizo sonreír por primera vez en semanas. Deposité los 3,000 pesos que tenía guardados en una lata de café en mi cocina, dinero que había ido acumulando centavo por centavo durante meses comprando menos carne, usando menos gas, caminando en lugar de tomar autobús cuando el clima lo permitía. Era la primera vez en décadas que ahorraba dinero que no estaba destinado a resolver algún problema familiar o cumplir alguna expectativa externa. El miércoles recibí una visita inesperada que cambiaría mi perspectiva sobre mi situación legal. Un hombre de unos 40 años, vestido con traje modesto pero bien planchado, tocó mi puerta alrededor de las 2 de la tarde. Buenas tardes, señora García. Soy el licenciado Ramírez, del despacho jurídico González y Asociados. ¿Podría hablar con usted unos minutos? Mi primer instinto fue el pánico. ¿Habían comenzado ya los procesos legales que Ignacio había mencionado? ¿Era este el inicio del embargo que me quitaría la casa de todas maneras? Pase, licenciado. ¿En qué puedo servirle? Señora, represento a la financiera Crédito Fácil. Entiendo que usted firmó como aval en un préstamo de su hija Belinda García. Así es. Bueno, la razón de mi visita es informarle que su hija acaba de presentar una denuncia penal contra usted por fraude y falsificación de documentos. Las palabras me golpearon como un martillo en el pecho. Mi propia hija, la niña que había cargado durante 9 meses bajo mi corazón, estaba acusándome de haberla estafado. ¿Cómo dice? Según la denuncia presentada, su hija alega que usted falsificó su firma en varios pagarés y usó su identidad para obtener préstamos sin su consentimiento. Dice que recién se enteró de estas deudas y que está siendo hostigada por cobradores por culpa de documentos que ella nunca firmó. La habitación comenzó a dar vueltas a mi alrededor. Belinda no solo se había negado a asumir responsabilidad por sus propias deudas, sino que ahora me estaba acusando criminalmente de haberlas creado yo. Había invertido la narrativa completamente, convirtiéndome de víctima en victimaria, de madre explotada en criminal. Licenciado, yo tengo todos los documentos originales. Tengo las copias donde aparece su firma. Tengo registros de los depósitos que hice en su cuenta para ayudarla con los pagos. Eso es exactamente lo que necesito ver, señora García, porque francamente, revisando el caso, hay inconsistencias en la historia de su hija que no me cuadran. Pasamos las siguientes 2 horas revisando cada papel, cada recibo, cada transferencia bancaria. El licenciado Ramírez tomó fotografías de todo, organizó los documentos en orden cronológico y poco a poco su expresión se fue transformando de neutral profesional a indignación personal. Señora García, lo que veo aquí no es fraude por parte suya. Es un patrón sistemático de abuso financiero por parte de su hija hacia usted. Estos documentos demuestran que ella no solo conocía perfectamente cada préstamo, sino que la presionó activamente para que firmara como aval. Entonces, ¿qué puedo hacer? Contrademandar. Tenemos evidencia suficiente para presentar cargos por extorsión familiar y abuso económico contra persona mayor de edad. También podemos demostrar que su denuncia es falsa, y esta constituye perjurio. Por primera vez en semanas, sentí que alguien me veía como una persona con derechos, no como un recurso financiero esperando ser explotado.
¿Cuánto costaría eso? Para usted, señora García. Nada. Este tipo de casos los tomamos sin costo inicial. Solo cobramos si ganamos. Y francamente, este caso es tan claro que sería casi imposible perderlo. Esa noche, después de que el licenciado se fue con copias de todos mis documentos y una retención firmada para representarme legalmente, me senté en mi patio bajo las estrellas que Esteban y yo habíamos contemplado durante tantas noches de nuestra juventud. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, no me sentía sola enfrentando fuerzas más poderosas que yo. Tenía aliados. Tenía derechos. Tenía evidencia. Y más importante, tenía la claridad mental que viene después de tocar fondo y descubrir que el fondo es sólido, que puedes empujarte hacia arriba desde ahí. Saqué mi libreta nueva y escribí: hoy aprendí que ser madre no significa ser mártir, y que defender mis derechos no me convierte en mala persona. Las bugambilias parecían más coloridas esa noche, como si hubieran estado esperando a que yo estuviera lista para verlas realmente. 3 semanas después de mi encuentro con el licenciado Ramírez, la realidad de mi nueva situación comenzó a manifestarse de formas que jamás había imaginado. La contrademanda había sido presentada exitosamente, y los documentos que probaban la manipulación sistemática de Belinda estaban ahora en manos de la Fiscalía. Pero más allá de los aspectos legales, algo fundamental había cambiado en mí. Había dejado de esperar que el teléfono sonara. Durante 30 años, mi vida había girado en torno a la anticipación constante de la próxima crisis familiar que requeriría mi intervención. Mi dinero, mi capacidad infinita de resolver problemas ajenos. Ahora, el silencio de mi teléfono no me generaba ansiedad. Me generaba una extraña sensación de control sobre mi propio tiempo, que había olvidado que existía. Una mañana de jueves, mientras regaba mis plantas con la paciencia de alguien que finalmente tiene tiempo para disfrutar los pequeños rituales domésticos, escuché voces alteradas del otro lado de mi puerta. Reconocí inmediatamente la de Ignacio, pero había otra que no había escuchado en meses. Belinda estaba ahí, y sonaba desesperada. «Mamá, abre la puerta. Tenemos que hablar». Su voz tenía una urgencia diferente a la de nuestras conversaciones anteriores. Ya no era la manipulación calculada de quien sabe que puede obtener lo que quiere con las palabras correctas. Era el pánico real de alguien que finalmente entiende que las consecuencias de sus acciones están alcanzándola. «Mamá, por favor. Es importante». Me acerqué a la puerta, pero no la abrí. Por primera vez en mi vida, tenía el poder de decidir cuándo y bajo qué condiciones permitiría que mis hijos entraran a mi espacio. «¿Qué quieren?», pregunté a través de la puerta de madera que Esteban había barnizado con tanto cuidado años atrás. «Mamá, retira esa demanda loca. Esto se nos salió de las manos». La voz de Ignacio sonaba diferente. Sin la arrogancia que había mostrado durante nuestra última conversación, sin la autoridad que solía usar para darme órdenes sobre mi propia vida. «No es una demanda loca. Es justicia. Mamá, pueden meterme a la cárcel». La voz de Belinda se quebró en un llanto que reconocí como genuino, no como las lágrimas manipuladoras que había perfeccionado durante años. «Mi abogado dice que la evidencia que tienes es muy fuerte, que es probable que me condenen por extorsión y fraude». Permanecí del otro lado de la puerta, sintiendo por primera vez en décadas que tenía el control de una situación familiar. El poder que habían ejercido sobre mí durante tanto tiempo ahora estaba en mis manos, y era una sensación tan extraña que casi me mareaba. «Abre la puerta, mamá. Belinda está muy mal. Ha estado llorando durante días. Yo también lloré durante años, Ignacio. Ustedes nunca se preocuparon por eso». Escuché murmullo entre ellos. Una conversación apurada en voz baja que probablemente incluía estrategias sobre cómo manejar a una madre que había dejado de ser predecible y manejable. «Mamá, nosotros cometimos errores. Lo reconocemos. Pero somos familia. Las familias se perdonan. Las familias también se respetan, Belinda. Algo que ustedes olvidaron hacer conmigo durante mucho tiempo. Por favor, te juro que voy a cambiar. Voy a conseguir trabajo. Voy a pagar todo lo que debo. Solo retira la demanda».
Sus promesas sonaban exactamente iguales a las que había hecho durante años cada vez que una crisis la alcanzaba. Trabajo que buscaría, responsabilidades que asumiría, cambios que implementaría tan pronto como yo resolviera su problema inmediato. Pero esta vez, las promesas llegaban demasiado tarde para una madre que finalmente había aprendido la diferencia entre esperanza y ingenuidad. Belinda, tú presentaste una denuncia penal contra mí. Me acusaste de falsificar documentos. Me convertiste en criminal ante las autoridades. Fue mi abogado. Él me dijo que era la única manera de liberarme de las deudas. Yo no quería hacerte daño, pero lo hiciste. Y cuando lo hiciste, tomaste una decisión sobre qué tipo de relación queríamos tener de ahora en adelante. Abrí la puerta, no porque hubiera cedido a sus súplicas, sino porque necesitaba que vieran en mis ojos que la mujer que habían conocido toda su vida ya no existía. La madre que se sacrificaba sin cuestionamientos, que firmaba documentos sin leer, que anteponer sus necesidades a las propias hasta el punto de la autodestrucción, había sido reemplazada por alguien que había aprendido a valorar su propia dignidad. Belinda se veía terrible. Su cabello, que siempre mantenía perfectamente arreglado para las fotos que subía a sus redes sociales, estaba grasoso y despeinado. Su ropa, normalmente coordinada con accesorios caros, parecía haber sido elegida al azar de una canasta de ropa sucia. Sus ojos estaban hinchados por el llanto genuino, no por las lágrimas estratégicas que había usado durante años para manipularme. Ignacio, por el contrario, se veía furioso. Sus mandíbulas estaban apretadas y sus manos formaban puños a los costados, como si estuviera conteniendo el impulso de forzar físicamente una solución que las palabras no estaban logrando. «Mamá, esto es ridículo», dijo, recuperando algo del tono autoritario que había usado durante nuestra última confrontación. «Somos tu familia. No puedes destruir a tu propia hija por un berrinche. No es un berrinche, Ignacio. Es justicia. Y no estoy destruyendo a mi hija. Ella se destruyó sola con sus decisiones. Pero tú puedes salvarla. Solo tienes que retirar la demanda y todo vuelve a la normalidad». «¿A cuál normalidad? ¿A la normalidad donde ustedes me usan como banco personal? ¿A la normalidad donde mis sentimientos no importan? ¿A la normalidad donde soy responsable de solucionar todos los problemas que ustedes se crean?» Belinda se acercó a mí con pasos vacilantes, como si fuera una niña pequeña buscando consuelo después de una pesadilla. Pero ya no era una niña, y esta no era una pesadilla de la que yo pudiera despertarla con abrazos y palabras dulces. «Mami, yo sé que la regué. Sé que me porté mal contigo, pero soy tu hija, tu única hija. No puedes mandarme a la cárcel. Belinda, durante años me convertiste en tu empleada personal. Me usaste como tu banco privado. Me manipulaste con lágrimas y amenazas emocionales cada vez que necesitabas dinero. Y cuando finalmente dije no, me acusaste de criminal. Era joven. Era inmadura. Estaba confundida. Tienes 33 años, Belinda. Ya no eres una adolescente confundida. Eres una mujer adulta que tomó decisiones adultas y ahora tiene que enfrentar consecuencias adultas. Ignacio intervino con esa impaciencia que mostraba cuando las negociaciones no avanzaban a la velocidad que él consideraba apropiada. «Está bien, mamá. ¿Qué quieres? ¿Dinero? ¿Una disculpa pública? ¿Que te visitemos más seguido? Dinos qué necesitas para arreglar esto». Su pregunta reveló la profundidad de su incomprensión. Seguía pensando que mi resistencia era una táctica de negociación, que mi dignidad recién descubierta era una estrategia para obtener mejores términos en algún acuerdo familiar que eventualmente firmaríamos. «No quiero nada de ustedes, Ignacio. Eso es exactamente lo que no entienden. No quiero su dinero. No quiero sus visitas forzadas. No quiero sus disculpas calculadas. Quiero que me dejen en paz». «No puedes estar hablando en serio». «Nunca he hablado más en serio en mi vida». Belinda se dejó caer sobre las baldosas de mi patio. Un gesto dramático que en el pasado habría activado inmediatamente mi instinto maternal de rescate. Pero ahora solo veía a una mujer de 33 años fingiendo ser una niña desvalida cuando las consecuencias de sus propias decisiones finalmente la alcanzaban. «Mami, si no retiras la demanda, mi vida se acabó».
Van a embargar mi departamento. Voy a perder mi coche. No voy a poder conseguir trabajo con antecedentes penales. ¿Eso es lo que quieres para tu hija? Belinda, yo no quise nada de esto. Tú creaste esta situación cuando decidiste que era más fácil acusarme de criminal que asumir la responsabilidad por tus propias deudas. Fue un error desesperado. Los errores tienen consecuencias. Y esta vez, las consecuencias no van a recaer sobre mí. Se fueron esa tarde sin haber logrado lo que vinieron a buscar. Ignacio caminó hacia su coche con pasos largos y enojados, mientras Belinda se rezagaba esperando hasta el último momento que yo cediera, que mi instinto maternal anulara mi nueva determinación de proteger mi propia dignidad. Pero no cedí. Los vi alejarse desde mi ventana, sintiendo por primera vez en décadas que había logrado algo importante. Había puesto límites que se mantendrían firmes sin importar cuánta presión ejercieran contra ellos. Esa noche, escribí en mi libreta: hoy aprendí la diferencia entre ser madre y ser mártir. Ser madre significa amar a tus hijos. Ser mártir significa permitir que te destruyan en nombre de ese amor. Por primera vez desde que comenzó todo este proceso, dormí profundamente sin despertarme a medianoche preguntándome si había tomado las decisiones correctas. 2 meses después del día que cambió todo, me desperté una mañana de octubre con una sensación que había olvidado por completo. Curiosidad por lo que el día me traería. No ansiedad por la próxima crisis familiar. No preocupación por cuál de mis hijos aparecería con una nueva emergencia financiera, sino genuina curiosidad sobre qué podría hacer con las horas que se extendían ante mí como un regalo sin condiciones. El proceso legal había avanzado favorablemente. El licenciado Ramírez me había informado la semana anterior que Belinda había aceptado retirar su denuncia falsa a cambio de que yo redujera los cargos por extorsión familiar. No retiré todo, pero acepté modificar la demanda para que las consecuencias fueran principalmente financieras en lugar de penales. Era una justicia que sabía a triunfo, pero que también me permitía dormir tranquila, sabiendo que no había enviado a mi hija a prisión. Esa mañana, después de desayunar mi café de olla con el pan dulce que ahora me permitía comprar sin culpa, tomé una decisión que habría parecido imposible apenas unos meses antes. Fui a la peluquería del centro de la ciudad, no para mantener el corte práctico y sin pretensiones que había llevado durante décadas, sino para hacer algo que me hiciera sentir bonita. ¿Qué tenía en mente, señora?, me preguntó Rocío, la estilista de unos 40 años que manejaba el salón con la eficiencia alegre de alguien que había convertido el arte de hacer sentir bien a las mujeres en su vocación de vida. No lo sé exactamente, solo sé que quiero verme diferente, como si fuera una nueva versión de mí misma. Rocío sonrió con esa comprensión inmediata que desarrollan las mujeres que trabajan en la industria de la belleza, cuando reconocen a una cliente que está atravesando una transformación más profunda que un simple cambio de peinado. Entiendo perfectamente. ¿Qué le parece si le damos algunas capas para darle movimiento al cabello y unos reflejos sutiles que iluminen su rostro? 3 horas después, cuando me miré en el espejo del salón, vi a una mujer que no había visto en años, Aurelia García, no solo como madre de Ignacio y Belinda, no solo como viuda de Esteban, sino como persona individual con derecho a verse bien para sí misma. «Se ve hermosa, señora García», me dijo Rocío mientras quitaba la capa de corte. «Tiene una sonrisa completamente nueva». Tenía razón, mi sonrisa había cambiado. Ya no era la sonrisa cortés y un poco cansada de alguien que está constantemente preocupado por mantener a todos contentos. Era la sonrisa genuina de alguien que había redescubierto la capacidad de sentir alegría por cosas simples y personales. De regreso a casa, me detuve en una tienda de ropa que había estado mirando durante meses, pero a la que nunca entraba porque consideraba frívolo gastar dinero en mi apariencia cuando había bocas que alimentar y problemas que resolver. Esta vez empujé la puerta de cristal y entré como si fuera mi derecho natural comprar algo bonito para mí. La dependienta, una joven de unos 25 años con esa energía efervescente que caracteriza a las vendedoras exitosas, se acercó inmediatamente. «Buenos días. ¿En qué le puedo ayudar? Busco un vestido. Algo que me haga sentir especial». «Perfecto. ¿Para alguna ocasión especial?» «Para mí misma».
respondí, y la simplicidad de mi respuesta me sorprendió por lo natural que sonó. Para sentirme bien conmigo, me probé varios vestidos hasta encontrar uno de color vino que me quedaba perfecto, no demasiado joven para alguien de mi edad, pero tampoco resignado a la invisibilidad social que se supone que deben aceptar las mujeres mayores. Era elegante, cómodo, y me hacía sentir como si fuera digna de ocupar espacio en el mundo. «Le queda increíble», exclamó la dependienta con entusiasmo genuino. «Ese color realza perfectamente su nuevo corte de cabello». Compré el vestido sin calcular cuántas comidas podría representar su costo, sin preguntarme si ese dinero podría ser mejor usado para resolver algún problema familiar pendiente. Lo compré porque me gustaba, porque me hacía sentir bien, porque finalmente había entendido que cuidarme a mí misma no era egoísmo, sino supervivencia emocional. Esa tarde, vestida con mi nuevo outfit y con el cabello recién peinado, decidí hacer algo que había estado posponiendo durante años: visitar a mi prima Elena, que vivía en el barrio de Triana, y que había estado invitándome a sus reuniones de costura durante meses sin que yo encontrara tiempo para aceptar. Elena me recibió con una sorpresa y una alegría que inmediatamente me hizo sentir bienvenida. «Aurelia, qué guapa te ves. ¿Y ese corte de cabello? Te ves como de revista». «Gracias, prima». Decidí darme algunos gustos que había estado posponiendo. «¡Qué bueno! Ya era hora. Pasa, pasa. Las muchachas van a llegar en una hora para la reunión de costura, pero podemos platicar mientras tanto». La casa de Elena olía a canela y café, exactamente como recordaba de mi infancia cuando íbamos a visitarla los domingos después de misa. Su sala estaba decorada con las mismas figuritas de cerámica que había coleccionado durante décadas, y había un toque de familiaridad reconfortante que me hizo dar cuenta de cuánto había echado de menos la compañía de mi familia extendida. «Cuéntame, prima, ¿cómo has estado? Hace meses que no sabíamos nada de ti». «Ha sido complicado, Elena. Mis hijos y yo tuvimos algunos problemas familiares graves, pero creo que ya los estoy superando». «¿Los niños te dieron problemas?», preguntó con esa mezcla de curiosidad y preocupación que caracteriza a las mujeres de nuestra generación cuando hablamos de los hijos adultos que no han resultado exactamente como habíamos planeado. Le conté todo: las deudas, las manipulaciones, la demanda de vender mi casa, la denuncia falsa que Belinda había presentado contra mí, el proceso legal que había iniciado para protegerme. Elena me escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente con la comprensión de alguien que había visto situaciones similares en otras familias del barrio. «Ay, prima, qué terrible lo que te hicieron pasar, pero me da mucho gusto ver que saliste adelante. Te ves diferente, como más fuerte». «Me siento diferente, Elena, como si hubiera despertado después de muchos años de estar dormida. ¿Y sabes qué? Se te nota. Tienes una luz en los ojos que no había visto en años». Cuando llegaron las otras señoras para la reunión de costura, 5 mujeres de edades similares a la mía, todas con historias complicadas de hijos, esposos y crisis familiares superadas, me recibieron con una calidez que me recordó lo que había estado perdiendo al aislarme socialmente para dedicar toda mi energía emocional a resolver los problemas de mis hijos. «Señoras, les presento a mi prima Aurelia», anunció Elena. «Va a acompañarnos hoy. Es experta en bordado a mano». «¡Qué bueno!», exclamó una señora de cabello completamente blanco que se presentó como Esperanza. «Siempre necesitamos manos expertas. ¿Qué tipo de bordado prefiere?» «Me gustan las flores, los diseños tradicionales mexicanos», respondí, sintiendo una timidez que no experimentaba desde la adolescencia. «Perfecto. Estamos trabajando en un proyecto precioso. Manteles para la iglesia con diseños de rosas y bugambilias». Pasé las siguientes 3 horas bordando y conversando con mujeres que, como yo, habían enfrentado desafíos familiares, pérdidas, decepciones y traiciones. Pero a diferencia de mí hasta hace pocos meses, todas habían encontrado formas de construir vidas satisfactorias, más allá del rol de madres y esposas sacrificadas. Yo vendí dulces durante 10 años para mantener a mis nietos mientras su papá se gastaba todo en parranda, contó Rosa, una señora menuda con manos increíblemente hábiles para el bordado. Hasta que un día me di cuenta de que estaba criando otra generación de irresponsables,
Dejé de rescatarlos y mira qué pasó. Se hicieron responsables ellos solos. A mí mi nuera me corrió de mi propia casa cuando murió mi hijo, compartió Carmen, concentrada en una rosa que estaba bordando con hilos dorados. Decía que yo ya no tenía derecho a vivir ahí. Estuve a punto de quedarme en la calle hasta que mi hermana me ayudó a demandarla. Recuperé mi casa y mi dignidad. Cada historia resonaba con aspectos de mi propia experiencia. Pero lo más importante era ver a estas mujeres no como víctimas permanentes de las circunstancias familiares, sino como sobrevivientes que habían aprendido a reconstruir sus vidas alrededor de su propio bienestar, sin perder la capacidad de amar a sus familias de manera saludable. ¿Saben qué es lo más liberador de todo esto? Les dije mientras terminaba el contorno de una bugambilia que se parecía exactamente a las que crecían en mi patio. Descubrir que puedo ser una buena madre sin ser una mártir, que puedo amar a mis hijos sin permitir que me destruyan. Exacto, exclamó Esperanza. El amor verdadero a veces requiere límites firmes. Los hijos que de verdad nos aman van a respetar esos límites. Cuando me despedí esa tarde, Elena me invitó a volver la siguiente semana y me dio un bolso pequeño con materiales para que pudiera continuar bordando en casa. Prima, me da muchísimo gusto verte así, fuerte, independiente, con proyectos propios. Espero que vengas todas las semanas. Ahí estaré, Elena. Gracias por recordarme que puedo tener una vida más allá de los problemas de mis hijos. Regresé a mi casa esa tarde sintiendo algo que no había experimentado en décadas. Entusiasmo por la rutina que me esperaba. No la rutina opresiva de resolver crisis ajenas, sino la rutina liberadora de cuidarme a mí misma, de dedicar tiempo a actividades que me daban placer, de construir relaciones basadas en el disfrute mutuo en lugar de la necesidad desesperada. Esa noche, mientras cenaba un caldo tlalpeño que había preparado solo para mí, con todos los ingredientes que me gustaban y sin tener que considerar los gustos de nadie más, escribí en mi libreta: hoy redescubrí que soy una persona interesante, que tengo habilidades que otras personas valoran, que puedo contribuir a una comunidad de maneras que no tienen nada que ver con resolver problemas o dar dinero. Afuera, las bugambilias de mi patio se mecían con la brisa nocturna, pero por primera vez en meses no las vi como testigos silenciosos de mi soledad, sino como compañeras de una nueva vida que apenas estaba comenzando a florecer. 6 meses después de que todo comenzara, un domingo por la mañana que prometía ser ordinario se convirtió en extraordinario por las razones más inesperadas. Estaba en mi jardín, podando las rosas que habían florecido espectacularmente durante la primavera, cuando escuché un golpecito suave en mi portón. No el golpeteo urgente y demandante que había aprendido a asociar con crisis familiares, sino el toque respetuoso de alguien que pide permiso en lugar de exigir entrada. Era Sebastián, mi nieto, pero se veía diferente, más alto, más maduro, con esa expresión pensativa que desarrollan los jóvenes cuando han presenciado suficiente drama adulto como para comenzar a formar sus propias opiniones sobre la justicia y la moralidad familiar. Hola, abuela. ¿Puedo pasar? Claro, mijo. Pasa. ¿Quieres agua fresca? Acabo de hacer de Jamaica. Sí, por favor. Se sentó en una de las sillas de plástico que había colocado bajo la sombra del naranjo, observando mi jardín con una atención que no había mostrado durante sus visitas anteriores, como si estuviera viendo el espacio por primera vez a través de ojos que habían aprendido a valorar la tranquilidad y el orden. Abuela, quería platicar contigo, a solas, sin que mis papás supieran que vine. ¿Está todo bien, Sebastián? Sí y no. Quiero decir, todo está tranquilo en la casa ahora. Mis papás ya no se pelean todos los días por el dinero. La tía Belinda consiguió trabajo en una oficina y ya no llama llorando cada semana. Pero yo tengo cosas que necesito decirte. Le serví su agua de Jamaica en el vaso que siempre había reservado para él durante sus visitas de la infancia, cuando llegaba sediento después de correr por el patio persiguiendo mariposas o trepando al árbol de guayaba que crecía en la esquina. Dime, mijo, aquí me tienes. Abuela, quiero pedirte perdón por haberle creído a mi papá cuando decía que tú estabas siendo egoísta, por haberte traído ese mensaje sobre que la familia te necesitaba, por no haberme dado cuenta de lo que realmente estaba pasando.
Sus palabras me llegaron como una caricia inesperada en un lugar del corazón que había estado protegido y cerrado durante meses. Sebastián, tú no tienes que pedir perdón por nada. Eras un niño atrapado en problemas de adultos. Pero ya no soy un niño, abuela. Tengo 16 años. Ya entiendo las cosas. Y entiendo que lo que te hicieron mis papás y mi tía estuvo muy mal. ¿Cómo está tu papá ahora? Diferente. Menos enojado, pero también como más... No sé cómo explicarlo. Como si hubiera perdido algo y no supiera bien qué. A veces lo veo mirando fotos viejas de cuando éramos niños y veníamos a comer aquí los domingos. Sebastián tomó un trago largo de su agua de Jamaica antes de continuar, como si necesitara valor líquido para decir lo que había venido a decir. Mi mamá dice que tú nos cortaste completamente de tu vida, que ya no quieres saber nada de nosotros. Pero yo no creo que sea cierto. ¿Es cierto, abuela? La pregunta me partió el corazón porque tocaba la parte más complicada de mi nueva vida. Había aprendido a vivir sin la toxicidad de mis hijos adultos, pero extrañaba profundamente a los nietos que habían sido víctimas colaterales de un conflicto que nunca pidieron. Sebastián, yo no corté a nadie. Puse límites. Hay una diferencia muy grande entre esas dos cosas. ¿Cuál es la diferencia? Cortar a alguien significa que no importa lo que hagan, nunca más van a formar parte de tu vida. Poner límites significa que pueden formar parte de tu vida, pero solo si te respetan y te tratan bien. Entonces, si mi papá viniera y te pidiera perdón de verdad, sin querer nada más, ¿tú lo escucharías? La pregunta era más profunda de lo que probablemente entendía mi nieto de 16 años, pero contenía la esperanza de un joven que había visto a su familia explotar y que soñaba secretamente con algún tipo de reconciliación que no requiriera que nadie sacrificara su dignidad. Sebastián, si tu papá viniera y me demostrara con hechos, no solo con palabras, que ha entendido el daño que me hizo y que realmente quiere una relación basada en respeto mutuo, yo estaría dispuesta a intentarlo, pero tendría que ser genuino, no porque necesite algo de mí. Y si yo te dijera que creo que sí está arrepentido, pero que tiene mucho orgullo para venir, le diría que el orgullo es un lujo que no podemos permitirnos cuando hemos lastimado a las personas que amamos. Sebastián sonrió, una expresión que iluminó su rostro joven y me recordó al niño que había sido antes de que los problemas adultos lo forzaran a madurar antes de tiempo. Abuela, ¿puedo venir a visitarte? No para pedirte cosas ni para traerte recados de mis papás. Solo para platicar contigo, para conocerte como persona, no solo como abuela. Claro que puedes, mijo. Eres bienvenido aquí siempre que quieras venir por las razones correctas. ¿Cuáles son las razones correctas? Porque te gusta mi compañía, porque disfrutas estar aquí, porque quieres una relación genuina conmigo, no porque alguien más te mandó, o porque necesitas algo. Entonces sí, quiero venir por esas razones. Pasamos las siguientes 2 horas hablando de cosas que nunca habíamos discutido antes. Sus planes para la universidad, sus miedos sobre el futuro, sus opiniones sobre lo que había pasado en nuestra familia. Por primera vez, conocí a Sebastián no como el nieto que necesitaba ser protegido de los conflictos adultos, sino como una persona joven con pensamientos complejos y perspectivas propias. Abuela, hay algo más que quiero decirte. Mi mamá y mi papá piensan que estás sola y triste todo el tiempo, que te la pasas llorando y extrañando a la familia. ¿Y tú qué crees? Creo que se ven más tristes ellos que tú. Tú te ves, no sé, como más tranquila, como si hubieras encontrado algo que habías perdido. Creo que tienes razón, Sebastián. Encontré algo que había perdido. Me encontré a mí misma. Cuando se fue esa tarde, me quedé en mi jardín reflexionando sobre la conversación y sobre lo mucho que había cambiado mi vida en estos 6 meses. Mi casa ya no era un refugio solitario, donde esperaba que el teléfono sonara con noticias de la próxima crisis familiar. Se había convertido en mi santuario personal, un lugar donde había aprendido a disfrutar mi propia compañía y donde recibía a las personas que elegía recibir. Las señoras del grupo de costura venían cada miércoles. Elena pasaba a visitarme los sábados. Doña Carmen y yo habíamos desarrollado la costumbre de tomar café juntas todas las mañanas, compartiendo chismes del barrio y consejos sobre plantas. Sebastián aparecía los domingos con preguntas sobre la vida y historias sobre la preparatoria.
Mi cuenta de ahorros había crecido de manera constante durante estos meses. Sin las constantes emergencias financieras de Belinda y las expectativas no expresadas de que yo financiara los gastos adicionales de la familia de Ignacio, había descubierto que mi pensión de viudez y los pequeños trabajos de costura que hacía para las vecinas eran suficientes no solo para vivir cómodamente, sino para ahorrar y ocasionalmente darme gustos. Había pintado mi cocina de amarillo girasol, un color que Belinda había criticado años antes como demasiado llamativo para una señora de tu edad. Había comprado plantas nuevas para mi jardín, incluyendo orquídeas que requerían cuidado especial, pero que llenaban mi patio de colores exóticos. Me había inscrito en clases de computación en el centro comunitario, donde estaba aprendiendo a usar Internet para cosas más interesantes que solo pagar servicios. El proceso legal había concluido favorablemente. Belinda había tenido que vender su coche para pagar una parte de las deudas que había acumulado fraudulentamente a mi nombre, pero había evitado consecuencias penales graves. Ignacio había tenido que asumir responsabilidad financiera por algunos de los préstamos en los que había presionado a su hermana para que me pusiera como aval, algo que había afectado su propio presupuesto familiar, pero que había restablecido algo parecido a la justicia en nuestra situación. 2 semanas después de la visita de Sebastián, un martes por la tarde, Ignacio apareció en mi puerta, pero esta vez vino solo, sin Patricia, sin documentos legales, sin la actitud demandante que había caracterizado nuestros encuentros anteriores. «Mamá, ¿podemos hablar?» «Depende de qué quieras hablar, Ignacio. Quiero pedirte perdón, de verdad, sin condiciones, sin peros, sin pedirte nada a cambio». Lo invité a pasar, pero mantuve mi guardia emocional alta, protegiendo la tranquilidad que había construido tan cuidadosamente durante estos meses. «Mamá, he estado yendo a terapia. Patricia y yo casi nos divorciamos por todo lo que pasó. Sebastián apenas me habla. Me di cuenta de que había estado repitiendo patrones que aprendí de niño sobre cómo funcionan las familias, pero que están completamente equivocados». ¿Qué patrones? La idea de que los padres existen para resolver todos nuestros problemas, que el amor se mide por la disposición a sacrificarse sin límites, que pedir ayuda es lo mismo que tomarla por la fuerza. Sus palabras sonaban ensayadas, pero debajo del discurso terapéutico reconocí algo genuino, la voz de un hombre que había tenido que enfrentar algunas verdades muy incómodas sobre su propio comportamiento. «Mamá, no estoy aquí para pedirte que olvides lo que pasó, ni para pedirte que volvamos a ser como antes. Estoy aquí para decirte que entiendo que tenías razón, que merecías respeto, y que yo te fallé como hijo. Gracias por decir eso, Ignacio. Debe haber sido difícil llegar a esa conclusión. ¿Crees que algún día podríamos intentar tener una relación diferente? Una donde yo sea tu hijo, no tu jefe o tu cliente». Miré a este hombre de 38 años que había salido de mi cuerpo y que había estado tan perdido en sus propias necesidades que había olvidado que yo también era un ser humano con derechos y sentimientos. «Ignacio, me gustaría intentarlo, pero tendría que ser gradual y tendría que ser basado en acciones, no solo en palabras». «Entiendo. ¿Por dónde empezamos?» Empezamos por conocernos como personas adultas, sin emergencias, sin favores, sin expectativas financieras. Solo 2 personas que comparten historia y que quieren construir algo nuevo y mejor. Cuando se fue esa tarde, no sentí la mezcla de esperanza desesperada y miedo al rechazo que había caracterizado nuestras interacciones durante décadas. Sentí algo mucho más sólido, la tranquilidad de alguien que había establecido límites claros y que estaba dispuesta a permitir que otros los respetaran o no, sin que su bienestar dependiera de esa decisión. Esa noche, escribí en mi libreta la última entrada de esta etapa de mi vida. Hoy aprendí que el amor verdadero no requiere que te destruyas para demostrarlo, y que a veces, la mejor manera de salvar una relación es estar dispuesta a perderla, si no puede basarse en respeto mutuo. Cerré la libreta y la guardé en el cajón de mi mesita de noche, no porque hubiera terminado de crecer o de aprender, sino porque había terminado de sobrevivir. Ahora podía comenzar a vivir. Afuera,
Las bugambilias de mi patio florecían con una abundancia que parecía celebrar no solo la llegada de una nueva estación, sino el nacimiento de una nueva Aurelia, una mujer que había aprendido que merecía respeto, que podía ser feliz por cuenta propia, y que el amor más importante que podía ofrecer al mundo era el amor propio que finalmente había aprendido a cultivar. ¿Alguna vez has vivido algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar donde la familia confunde amor con sacrificio total? Cuéntame en los comentarios si esta historia te recordó a alguien especial. Si te gustó este video, déjame tu like y suscríbete al canal para que este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo. A veces, la historia de una mujer que aprendió a valorarse puede ser exactamente lo que otra persona necesita para encontrar el valor de hacer lo mismo.